Bienvenidos al proyecto Chachalaca, episodio 122. Este es un especial sobre 1932. Nos acompaña Leonel Palomo, Joel Flores y Héctor Saavedra. En este episodio y el siguiente vamos a explorar desde un enfoque nuevo y diferente los hechos y los sucesos de 1932. Leonel, ¿cómo estás? Mucho gusto, Amaro, y mucho gusto a la audiencia chachalaquera. Feliz de estar acá. Y hoy, 22 de enero del 2025, quiero decir, como se dijo el 22 de enero de 1980, saludamos la insurrección. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a nuestra querida audiencia. Y aquí estamos calentando los motores para poder seguir el rastro histórico de esta fecha. No solo una efeméride, sino un rastro en la memoria. Y también tenemos a Héctor, primera vez en el proyecto Chachalaca. ¿Qué tal, Héctor? Muchas gracias, Amar. Un saludo a los chachalaqueros que siguen este podcast. Para mí un gran agrado estar por primera vez, aparecerme por acá y hablar de un tema que nos interesa a todos. Históricamente, pues 1932 es una, una imagen de una lucha, de una, de una contradicción que sigue replicándose y acrecentándose hasta nuestros días. Y por qué no, pues tal vez hacerle frente de alguna manera, como dijo el compañero Palomo, la insurrección. Este episodio, compuesto por 6 capítulos, tiene una pequeña introducción con el objetivo de dar un poco de contexto y una serie de preguntas que vamos a ir resolviendo. En este episodio vamos a abordar el capítulo 1, 2 y 3. Comenzamos. Todos nacimos medio muertos en 1932. Sobrevivimos pero medio vivos, cada uno con una cuenta de 30.000 muertos enteros, que se pusieron a engordar sus intereses, sus réditos, y que hoy alcanza para untar de muerte a los que siguen naciendo, medio muertos, medio vivos. Todos nacimos medio muertos en 1932. Ser salvadoreño es ser medio muerto. Eso que se mueve es la mitad de la vida que nos dejaron. Y como todos somos medio muertos, los asesinos presumen no solamente de estar totalmente vivos, sino de ser inmortales. Pero ellos también están medio muertos y solo vivos a medias. Unámonos, medio muertos, que somos la patria, para hijos suyos podernos llamar. En nombre de los asesinados, unámonos contra los asesinos de todos, contra los asesinos de los muertos y los medio muertos. Todos juntos tenemos más muerte que aquellos, pero todos juntos tenemos más vida que ellos. La todopoderosa unión de nuestras medio vidas y de los medio vidas de todos los que nacimos medio muertos en 1932. Roque Dalton. Capítulo 1. La violencia es el ciclo de la vida en El Salvador del siglo XX. El eco de las palabras de Roque Dalton resuena como el lamento eterno, un llamado a recordar que en 1932 no solo se derramó sangre, sino que también se quebraron las raíces de un pueblo. Cada línea del poema revela profundamente las cicatrices que quedaron impresas en la tierra y en la vida de quienes sobrevivieron, medio muertos, cargando el peso de una historia que nunca se ha contado completamente. La masacre no surgió de la nada, fue el clímax de una tormenta que había comenzado a gestarse mucho antes. Cuando las tierras fueron arrebatadas, las voces fueron silenciadas y la desigualdad se convirtió en la norma para el pueblo. Para entender 1932, debemos de volver a los días en que la injusticia era ley y la vida de los más pobres era apenas una nota al pie de una nación que siempre había mirado hacia otro lado. En El Salvador, a principios del siglo XX, el eco de los siglos de opresión aún resonaba en los caminos polvorientos que conectaban las haciendas con los pequeños pueblos. La tierra, ese elemento vital que da sustento, se había convertido en el centro de una lucha invisible pero feroz. Bajo el resplandor dorado del café, los jornaleros cargaban con la doble carga de la pobreza y el desprecio. Desde el siglo XIX, los indígenas habían sido empujados a los márgenes de su propia historia. Los nombres de líderes como Anastasio Aquino aún se susurran en las esquinas de los mercados y en los campos, como un recordatorio de que alguna vez alguien se levantó contra la injusticia. Aquino, nacido en Santiago Nonualco, había liderado en 1833 una rebelión que puso en jaque al gobierno de Mariano Prado. En su breve pero audaz levantamiento, Aquino y sus hombres tomaron San Vicente y enfrentaron al ejército criollo, exigiendo la devolución de sus tierras y el fin del abuso, pero como tantos que se habían atrevido a desafiar el orden establecido, fue capturado y ejecutado.
convirtiéndose en un símbolo de resistencia y sacrificio. La historia de Aquino y los nonoalcos fue solo un capítulo en una larga serie de rebeliones sofocadas con sangre. A medida que avanzaba el siglo XIX, las leyes de extinción de los ejidos despojaron a las comunidades indígenas de sus tierras comunales, concentrándolas en manos de unos cuantos oligarcas que veían la tierra no solo como riqueza, sino como poder. El proceso de ladinización promovido por las élites buscó borrar la lengua, vestimenta y tradiciones indígenas, reemplazándolas por una cultura modelada a imagen y semejanza de Europa. En las ciudades, los indígenas eran invisibles. En los campos, eran considerados solo mano de obra y sin derecho a voz. Para los campesinos, la tierra no solo era el lugar donde trabajaban, sino el centro de su mundo. Pero la tierra les había sido arrancada y lo único que quedaba era la promesa de un salario para llevar el hambre. La situación empeoró con la expansión de la economía cafetalera en las primeras décadas del siglo XX. Mientras las explotaciones enriquecían a unos pocos, los campesinos se hundían cada vez más en la miseria. Los patrones de las haciendas tenían poder absoluto sobre ellos, amparados por un sistema legal que ignoraba sus derechos y una fuerza policial dispuesta a aplastar cualquier intento de organización. En 1929, la Gran Depresión llevó a la crisis a niveles insostenibles. El precio del café, la principal exportación del país, se desplomó, dejando a los campesinos sin empleo y a las comunidades al borde del colapso. Pero en este escenario devastador surgió una chispa de esperanza. Las ideas de justicia social, inspiradas en la Revolución Mexicana y el marxismo, comenzaron a propagarse entre los jornaleros y los artesanos. Las figuras de Farabundo Martí y Modesto Ramírez emergieron como líderes que desafiaban abiertamente el sistema. Sin embargo, la memoria histórica tenía un peso silencioso pero inquebrantable. Cada generación recordaba que quienes se habían atrevido a alzar la voz en el pasado, desde los nonoalcos y antes de ellos sus antepasados, también los nuestros, habían pagado un precio alto. Y aún así, el descontento crecía, alimentado por siglos de despojo y racismo. El aire mismo parecía cargado de tensión, como si la tierra, esa tierra que se les había arrebatado, estuviera esperando el momento para reclamar justicia. Y bueno, comenzamos por acá. Desde la conquista hasta la formación de la República Centroamericana en 1821, cómo se configuraba la estructura de poder en El Salvador o en esta región que pronto sería El Salvador para mantener las comunidades indígenas marginadas. De acuerdo, es una pregunta bastante compleja, pues esto nos remite a saber cómo se estructuraron los sistemas económicos en correlación con el elevamiento del sistema político. Aparecen figuras como la encomienda. El término más adecuado es a partir de la invasión, donde los encomenderos se hacen a cargo de dominar determinado territorio, incluyendo su población, pero también educarla bajo su visión cultural. Y aquí la imposición se da en la clasificación de que el indígena es un ser inferior que está siendo sometido. Claro, existe el compadrazgo, existe la alianza con los indígenas auxiliares que colaboraron en el proceso de sometimiento de los pueblos, los caciques, el tema del cacicazgo, pero al final recae sobre un color de piel esa imposición que hace que el que tiene la coloración más morena está al otro lado de la historia y ese está marginado. Y después aparece la figura de la hacienda, que gira alrededor de ese territorio y también de las personas que ahí habitan y que la mayoría de los que circundan en esa estructura pequeña agraria no son dueños de la tierra, sino que únicamente son colonos, repitiendo un esquema cuasi feudal que ya había existido en la Edad Media, donde las personas van a trabajar, pero no en su propia tierra, sino en la propiedad del otro. Y todo esto se ve dentro de un clima político de diferenciación social que descansaba en el tema de la clasificación mediante las castas, el tema de los criollos, de los mestizos, a tal punto que en la Nueva España hay una diversidad que hasta existió el no te entiendo. Sí, o el salto para atrás, una cosa por el estilo. Son alrededor de 21 castas las que se crearon en ese tiempo, ¿no? Exactamente. Y eso nos está diciendo a qué punto había llevado la división del otro, cosa que fue permeando y dándole un molde a ese sistema que descansaba en la desigualdad y en la diferenciación racial. Y ahí podemos sacar esta frase común que polula en el aire en la cultura salvadoreña, la que es: vengo a mejorar la raza. Exactamente. Ok.
Bueno, ¿y qué papel jugaron las leyes en esto? Bueno, las leyes de extinción de ejidos y otras políticas similares en el despojo de las tierras comunales indígenas. Las leyes fueron, tal cual, herramientas del poder dominante para imponer esa voluntad de la clase que domina. Y lo hicieron en dos esferas principales: la regulación y protección de la propiedad privada individual y en la represión de todos aquellos que osen destruir o acabar con la propiedad individual. Hago esta diferenciación porque el reconocimiento de la propiedad individual contrasta con el reconocimiento de la propiedad colectiva. Los pueblos indígenas, en su mayoría, también desarrollaron formas de propiedad colectivas en las cuales las comunidades participaban en un proceso de producción económica y que los réditos eran repartidos en los mismos actores que habían participado en la producción comunal. No así con este nuevo sistema que se impone, donde la mayoría de los trabajadores indígenas le dan en tributo al dominador, y mediante ese esquema aparecen las leyes de protección y regulación de la propiedad. Aparecen instituciones como el registro de la propiedad de raíz hipoteca a finales del siglo XIX para poder registrar la propiedad del dominador y con ello desplazar la propiedad comunal. Y represivamente aparece, por ejemplo, la ley de policía, que viene a reconocer como vago el que no trabaja en la hacienda de los ricos, cuando podía desarrollarse como un cultivador propio de su tierra. No, ahora está obligado a ir a un centro laboral donde incluso jurídicamente no se le paga en peso o en colón, se le paga en una ficha de finca que solo puede canjear en esa misma finca donde está trabajando. Joel, mira, y tengo una pregunta con respecto a esto. Actualmente no se reconoce la figura de tierra comunal o digamos que tierra colectiva, sino que, por ejemplo, una cooperativa adquiere una porción de tierra o es la alcaldía quien administra esta tierra para el uso de la, digamos que la municipalidad. Pero en otros países actualmente se reconoce la tierra colectiva, como ejidos, me parece que en México, en sur, en la península de Yucatán. Sí, lo que pasa es que en este contexto, ya saltándonos al siglo XX, con la Revolución Mexicana existió el reconocimiento de la propiedad comunal en ejidos, que era parte de las reivindicaciones de los zapatistas y que efectivamente se logró y se reconoció en la Constitución de 1917. Claro, en diversas latitudes se han ido reconocimiento estas formas de propiedad comunales o grupales, pero a partir siempre de procesos de reivindicación que ha estado al amparo de luchas violentas que han respondido con justeza la violencia estructural de estas formas de dominación. Desde el periodo de la colonia, cuando llegan los españoles, hay que recordar que los españoles venían de un proceso de expulsión de los moros, es decir, que estaban en expansión monárquica. Y también hay que mencionar que las comunidades indígenas ya tenían una forma de organización. Cuando llegan los españoles, entonces se trata entonces de incorporar los recursos de estas regiones recién descubiertas para ellos a su proceso de expansión colonial, de expansión monárquica. Esto significa que hay que modificar la estructura social de las comunidades que ya habitaban esta tierra desde hacía ya siglos. Y esto pasa por crear, por ejemplo, las encomiendas y las reparticiones, donde a cada peninsular se le asignaba una cantidad de indígenas y una cantidad de territorio. O evidentemente ellos venían por las tierras más fértiles, aquellas donde podían extraer oro y aquellas donde podían cultivar sus primeras apuestas agrícolas de monocultivo, como eran el cacao y el añil. Y entonces empieza esto que va a ser un eje transversal y que atraviesa toda la discusión, que es la tenencia de la tierra. Es decir, el indígena empieza a perder su vínculo espiritual con sus ancestros y con su cosmovisión, que es la tierra, no solamente como un factor productivo y medio de sustento, sino como un enlace a su cosmovisión, a su cultura y a su identidad. Esto por un lado. Ahora, ¿qué leyes? Bueno, hay un proceso institucional de ladinización. Es decir, que se aplican políticas en la práctica que van negando ya al indígena, pero esto pasa después de la independencia. Durante el periodo colonial, el indígena existe, está reconocido porque hay indígenas y peninsulares y criollos. Pero cuando nace el Estado salvadoreño, el indígena es negado porque ahora todos pasamos a ser salvadoreños. Y entonces empieza un proceso de ladinización que va negando paulatinamente, de forma institucional, la identidad indígena. Sumémosle a esto el proceso de militarización. Recordemos que quienes son reclutados no son los hijos de las élites, no son los hijos de los ricos, sino que son justamente el pueblo raso, o llamémosle como la gleba, pues ya son los que van a morir a la guerra. Y eso pues va generando también una ruptura mayor del tejido comunitario indígena. Creación también de las guardias cívicas, que van a jugar un papel fundamental en la represión del descontento y en la vigilancia de las dinámicas de descontento de las comunidades indígenas para mantener al Estado al tanto de qué es lo que se está planteando.
planeando o confabulando en contra de la consolidación de su dominio económico y cultural. Entonces podemos pensar que aquí comienza esta tormenta que se va formando, en la que prácticamente al negar la cultura, la historia, la sangre, se va matando la etnia, ¿no? Ese es un etnocidio, una negación institucional de la identidad indígena a través de la creación de una narrativa. Ya no existen los indígenas, ahora todos somos salvadoreños y bueno, eso empieza a institucionalizarse y va asesinando, por ejemplo, pautas culturales como la vestimenta, el lenguaje, que ya si vos hablabas en tu lengua originaria, pues en ese momento tú eras excluido o eras sujeto a discriminación, a burlas, o eras marginado o excluido de ciertos espacios que eran exclusivos para aquellos que ya estaban más ladinizados o aquellos que eran criollos. Y que esto se va a concretar mucho tiempo adelante ya con el derramamiento de sangre que se da no solamente en el 32, sino que paulatinamente se vienen reprimiendo y desangrando los pueblos indígenas y que se concreta el etnocidio. Ok, y las herramientas legales o militares que utilizaba el Estado para reprimir las comunidades indígenas y campesinas que se resistían a las imposiciones del poder central, ¿cuáles eran? Primeramente podría mencionar la militarización, una forma en la que se recluta a miembros mismos de las clases explotadas provenidas de las comunidades indígenas para formar filas punitivas que ejerzan por la fuerza el encarcelamiento, la persecución, la identificación de gente subversiva que se oponía, ¿verdad?, a las formas de trabajo que existían en las haciendas. Héctor, y yo recuerdo, ¿sabes? En el segundo episodio, bueno, en el Tercero tercer fue episodio del proyecto Anastasio, ¿verdad? Chachalaca, sí, correcto, que hablamos de Anastasio y los nonualcos, hay un tema muy importante y es que Anastasio se levanta, entre otras cosas, aparte de la violencia y todo esto, ser reclutados forzosamente. Y es quizás uno de los puntos más contradictorios de la Sí. historia, y es que todo lo aprendido en esta forma de introducción forzosa del indígena en el ejército de la región hace que Anastasio tenga los recursos para poder ofrecer resistencia al Estado salvadoreño. Entonces, esta militarización prácticamente es obligatoria. Sí, el reclutamiento forzoso evidentemente llevó a que Anastasio Aquino y la gente que participó con él de los nonualcos tuvieran esas habilidades militares para hacer frente a los asedios cuando ya se convirtieron pues, en una evidente amenaza para el Estado, perseguirlo, ¿verdad? Y hacer pequeñas proezas de guerrilla en las montañas, como la famosa técnica militar que desarrolló sin arriba, sin abajo, y que pues pasa prácticamente a la leyenda de haber obtenido ciertas proezas militares como la toma de un buen territorio de San Vicente y luego, pues, posteriormente el linchamiento que recibe su persona. Ok. Y aparte de esto de la militarización forzada, ¿qué otra herramienta tenían? Bueno, el propio Anastasio Aquino sufrió ese linchamiento, el descabezamiento, la humillación pública. También se utilizaba el castigo como métodos esclavistas, prefeudales incluso, de represión dentro de las haciendas, ya sea por errores o equivocaciones en el trabajo, o exigencias de jornadas más cortas, o exigencias de un salario más justo, o el cepo, ¿verdad?, que sería un método de tortura completamente criminal, ¿verdad?, deshumanizador, la ejecución en plazas públicas, ahorcamientos, descabezamientos, que son formas que se fueron replicando con el devenir incluso del siglo XX. Ok, ¿y qué lecciones podemos extraer de estos líderes? Anastasio, y bueno, recuerdo, tú, Leonel, comentabas que después de Anastasio, alrededor de 13 años después o 12 años después, hubo otro levantamiento que tuvo que ver con un familiar de Anastasio. También otra revolución, otro levantamiento sofocado a través de la violencia. Eso es algo ¿Qué que, podemos traer, fíjate Leonel? que eso pasa por una tarea que está pendiente, que es la de reescribir la historia. La historia la escriben las élites para justificar su dominio y su hegemonía política y económica. También, ¿verdad? Y reescribir la historia también pasa por el hecho de que pareciera que cuando hablamos de, 1833, 1932, casi 101 años después o 100 años después se da, pero no, o sea, pareciera que en medio hay un hueco y que nadie dijo nada y que estuvo callado y eso es completamente falso. En todo ese trayecto nunca cesó la represión ni el despojo de los pueblos indígenas y nunca cesó la contestación y la resistencia y la movilización de los pueblos indígenas hacia ese despojo. Ya, entonces reescribir la historia pasa por darle su espacio a todas esas movilizaciones heroicas, porque hay que decirlo, que plantaban cara al despojo que venía disfrazado de modernización del Estado, que venía disfrazado de promesas, que venía disfrazado de una serie de reformas que estaban en función del favorecimiento y la acumulación y la consolidación de un Estado en manos de las élites criollas. Ok, entonces podemos decir prácticamente que el objetivo de invisibilizar estas figuras es no darle insumos
imaginario al colectivo salvadoreño indígena oprimido para poder manifestar ese heroísmo, esa dignidad histórica que ha tenido el pueblo indígena al resistirse. Y ahora llegamos a otra pregunta. ¿Y por qué entonces la mayoría de salvadoreños que tenemos sangre indígena no conocemos a estas figuras tan reconocidas como Anastasio Aquino, como Petronilo Castro y de algunos personajes que vamos a conocer con el tema de 1932? Pues es sencillo, pero a la vez es tan complejo. Y ahí su contradicción. Como dijo Walter Benjamin, la historia la hacen los vencidos, pero es interesante esto que dice, que ni los muertos estarán seguros si el enemigo vence, y ese enemigo es el que no ha cesado de vencer. Porque a Anastasio Aquino no se le hicieron mausoleos. ¿Dónde está enterrado Anastasio Aquino? Algunos dicen que en San Vicente, que en el cementerio, pero la verdad es que nadie sabe ciencia cierta dónde están sus restos, porque no sabemos dónde están nuestros muertos, porque hasta ese rastro nos han eliminado. Sabemos la leyenda, porque eso fue lo que crearon los pueblos. Leyendas, una personificación que no solamente es el símbolo, sino también es la razón con la cual se ven identificados. Y Anastasio Aquino y otros han quedado también como una voz legendaria en el tiempo. Y si te fijas, la única forma en la que nosotros nos relacionamos con esa figura es a través de los libros de historia que cuentan la historia del vencedor. Cómo ponen a Anastasio Aquino como aquella persona nefasta, diabólico, satánico, Irracional. irracional, que entra a una iglesia, se pone la túnica de la Virgen y quiere volverse el rey. Y la figura que nosotros tenemos o el cuadro que tenemos de él es una persona con una mirada iracunda, de loco, violento. Pero eso es lo que tenemos nosotros en los libros de historia. Pero esa es nuestra historia, descendientes nosotros de ellos. Precisamente esa demonización que se hace de las figuras, no solo la sufrió Anastasio Aquino, ¿verdad? Creo que tiempo después también la sufrió Lenin, la sufrió Stalin, la sufrieron Ho Chi Minh, etc. ¿verdad? Muchos héroes, incluso con la Revolución Mexicana, Zapata y Villa, son pintados como locos, asesinos, chafarotes, ¿verdad? Etcétera, mercenarios. Evidentemente, no podemos rechazar abiertamente que la violencia no generó el éxito en algunas revoluciones en el mundo, ¿verdad? Creo que esa forma en la que Anastasio Aquino es demonizado de esa manera es porque no le gustó para nada al Estado salvadoreño que se hicieran esa serie de proezas que para mí pues deben quedar consignadas, que Roque Dalton ya bien lo dice, ¿verdad? Viva el rey de los Nonualcos, ¿verdad? Si hay que llamarle rey, ¿verdad? Pero tomó el poder, ¿verdad? Llegó al triunfo, sabía quién era el enemigo y sabía por quiénes estaba luchando, ¿verdad? Por una clase social, por una región cultural y por oponerse a ese sistema injusto que estaba atropellando completamente al pueblo salvadoreño en ese momento. Y con esta pregunta terminaría las preguntas de este capítulo. ¿Fue la desigualdad estructural del siglo XX el motor inevitable del levantamiento campesino o había formas de reformar el sistema antes de que estallara la violencia? Bueno, ¿cómo apagar esa mecha, ya que está conectada a esa bomba? ¿Cómo apagarla? Hay experiencias de regiones, de estados, que lograron anticiparse a estos estallidos, a estos alzamientos. Tal es el caso de México, posterior a la Revolución Mexicana. Allá por 1930 se dan una serie de reformas de redistribución de la tierra que, digamos, de algún modo apagó o menguó ese descontento, porque pues ahora había posesión sobre la tierra, que no fue perfecto de ninguna manera, ¿va? Pasó el ejemplo de Costa Rica, por ejemplo, que después de su guerra civil en 1948 empiezan una serie de reformas de redistribución de la tierra, de reconocimiento de la diversidad etnocultural y de la permisión de representantes de estos grupos en la toma de decisiones políticas y económicas del país, de la nación, cosa que la ceguera de las élites criollas salvadoreñas no fueron capaces de hacer, amarrándose a sus privilegios y viendo como amenaza cualquier reforma. Ya, es decir, una casta dirigente recalcitrante y reaccionaria, cerrada, inflexible, que no quería ceder espacios de participación política a los indígenas, que no se cruzaba por su pensamiento el hecho de ceder una porción de terreno, ni aunque fueran los terrenos más infértiles, que veía su prosperidad en alianza con las oligarquías internacionales y de la creación y el fortalecimiento de redes comerciales con el hemisferio norte, y no en alianza con los productores de la riqueza que estaban trabajando como explotados en sus haciendas. Es decir, sí hubo maneras de poder abrir el espacio y impulsar reformas que pudieran evitar ese derramamiento de sangre, que no se hizo. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, sí se pudo haber evitado. Claro, Leo añadió un elemento interesante y es la óptica internacional. Porque quien evitó que se pudieran hacer avances progresistas en la distribución de la tierra, obviamente fue el imperialismo y el colonialismo. Hagamos el ejemplo, ¿quiénes eran los que sacaban la producción del añil? Bueno, eran los indígenas, eran los campesinos.
Pero de repente a la Bayer se le ocurrió innovar con los colorantes sintéticos y pues adiós a los Adiós al productores mercado locales. nacional. Sí, claro, del añil solo le quedó el color de la bandera. Pero ahí es donde vemos entonces que la culpabilidad también es transnacional. Y ellos fueron los principales que obstaculizaron el proceso de los avances y de evitar este derramamiento de sangre. Entonces, se podía evitar, pero todas las condiciones apuntaron a la intransigencia y a la idiotez de mantener un régimen de explotación que denigra y que también desplaza. Evidentemente esas contradicciones que han mencionado, que son contradicciones globales, sucedidas en las sociedades humanas, contradicciones de imperios, estados y clases, son precisamente un sinónimo de desigualdad estructural, que durante finales del siglo XIX provocaron este tipo de manifestaciones y pues ante la tesis clásica del marxismo, ¿verdad? De que las contradicciones de clase entre dominados y explotados es irreconciliable, yo podría decir que no había forma de evitar, ¿verdad?, que estallara esta violencia, porque la oligarquía jamás iba a conceder las peticiones de un indio, ¿verdad? Las peticiones de un grupo de indios que decían: nosotros queremos esto, queremos esto, queremos esto, queremos mayor igualdad, queremos trato justo, ¿verdad?, etcétera. Todas las peticiones imaginables que en aquella época podían ocurrírsele a alguien o a grupos pequeños organizados para resistir o tener una forma de vida más digna dentro de este sistema de explotación completamente oscuro, ¿verdad?, completamente denigrante, no iba a suceder jamás, ¿verdad? Creo que lo demostraron con las formas, ¿verdad?, de violentas de extinguir las formas de propiedad que tenían las comunidades, ¿verdad?, campesinas indígenas, y que siguieron persistiendo durante inicios del siglo XX también, ¿verdad? Así que la violencia es la partera de la historia, ¿verdad? Y creo que no habría forma de que nosotros pudiéramos decir se pudo haber evitado, porque ahí está, ¿verdad? Ahí están los hechos. Capítulo 2. El pensamiento crítico es la antítesis del status quo. Mientras la injusticia seguía acumulándose en los campos y en las ciudades, algo comenzaba a cambiar. Las preguntas que nadie se atrevía a hacer empezaron a resonar en las mentes de los campesinos, obreros e intelectuales. El pensamiento crítico surgió como una herramienta poderosa, capaz de desafiar un sistema que parecía inquebrantable. Así, las semillas del cambio comenzaron a germinar, enfrentándose al status quo con ideas revolucionarias. En las calles de San Salvador, entre bulliciosos mercados y cafés abarrotados, una nueva corriente comenzaba a surgir. No era un río de lava furiosa como la de los volcanes que rodeaban la capital, sino un murmullo creciente de ideas que cuestionaban todo: la propiedad de la tierra, el derecho al trabajo y el poder de los terratenientes. Este murmullo era el despertar del pensamiento crítico. Las primeras décadas del siglo XX vieron nacer de un pequeño pero decidido grupo de intelectuales, campesinos organizados y obreros que empezaron a identificar las raíces de la desigualdad que ahogaba el país. Inspirados por la revolución en otros rincones del mundo, como la Revolución Mexicana de 1910 y la bolchevique de 1917, comenzaron a hablar de justicia social, de comunismo y del derecho de los más oprimidos a vivir con dignidad. A lo largo de los años 20, la organización sindical tomó fuerza en El Salvador. En 1924, la Federación Regional de Trabajadores del Salvador, FRTS, marcó un hito al reunir a sectores campesinos y urbanos bajo la misma bandera. Figuras como Modesto Ramírez, un jornalero autodidacta que aprendió de memoria los textos marxistas, lideró con convicción estas primeras estructuras. No sabía leer, pero compraba libros y buscaba quien le leyera sus páginas. Su memoria prodigiosa y su carisma lo convirtieron en un referente para las comunidades marginadas. Por otro lado, en las aulas de la Universidad Nacional, jóvenes como Farabundo Martí comenzaban a conectar su formación académica con el sufrimiento de los campesinos. Martí, que había dejado truncos sus estudios de jurisprudencia debido a su desencanto con el elitismo de la universidad, encontró en el marxismo una herramienta para comprender y combatir las injusticias del sistema. Su pensamiento crítico lo llevó más allá de las fronteras, uniéndose a movimientos revolucionarios en México, Guatemala y Nicaragua. Mientras las haciendas cafetaleras seguían dominando la economía, las ideas revolucionarias encontraron eco en las mentes de los campesinos y obreros. Publicaciones clandestinas como El Martillo y reuniones organizadas en ranchos y talleres comenzaron a difundir el mensaje claro: la tierra debía volver a quienes la trabajaban y la justicia debía llegar incluso a los rincones más olvidados del país. No todo fue fácil. Los sindicatos y partidos emergentes enfrentaron una dura represión. Las leyes de la vagancia criminalizaban a quienes no tenían empleo fijo y las fuerzas policiales reprimían con violencia cualquier intento de organización campesina.
Pero el pensamiento crítico no podía ser silenciado. Como un río subterráneo, fluía por los campos y las ciudades, alimentado por una creciente sed de cambio social. Este periodo vio la aparición de líderes internacionales en suelo salvadoreño. Martí, por ejemplo, se unió al ejército de Sandino en Nicaragua y regresó con una experiencia invaluable en organización y lucha armada. Su participación en la fundación del Partido Comunista Salvadoreño, PCS, en 1930 consolidó una base política para las demandas de campesinos y obreros. El pensamiento crítico no solo se quedaba en las manos de los líderes, campesinos como Francisco Sánchez en Huayúa y mujeres organizadas anónimas en pequeños pueblos comenzaron a llevar la teoría a la práctica. Organizaban consejos, discutían la redistribución de la tierra y soñaban con una sociedad más justa. Sobre el segundo capítulo, me gustaría comenzar preguntando qué condiciones sociales y políticas permitieron que surgiera el despertar del pensamiento crítico en El Salvador. Aquí podemos encontrar la conjugación de factores internos e internacionales. Entre los factores internos que ya venimos desarrollando, el descontento generalizado por el despojo de la tierra, la destrucción de ese vínculo espiritual y ancestral enlazado a la cosmovisión y vinculado a la espiritualidad de la tierra, sumado a la militarización creciente y la carga fiscal, habían generado un clima de descontento generalizado en el pueblo indígena. A nivel internacional hay algunos factores que son importantes mencionarlos. El tema de la Revolución Mexicana fue una elección que es un parteaguas en la historia latinoamericana porque demuestra que es posible que los campesinos organizados y armados y determinados hagan realidad ese grito de tierra y libertad y de que la tierra es de quien la trabaja. Eso fue aleccionador y América Latina y el mundo entero estaba viendo la Revolución Mexicana. Nosotros estamos muy cerca de México y toda esa agitación revolucionaria de México influenció al Salvador. Por otro lado, la Revolución Rusa, la Revolución bolchevique, es un apartado muy importante porque también es aleccionador, en este caso para los obreros y obreras del mundo, de que organizados y conscientes, con la teoría marxista como base, y con la fundación del Partido Comunista en El Salvador, que se convierte en una plataforma de reivindicaciones que hasta ese momento no encontraban eco ni espacio por la censura que existía. Como tercer factor quisiera mencionar que es la crisis del 1929, que hace caer los precios del café y que es sabido de que muchos cafetaleros preferían dejar perder la cosecha porque no había manera de costear los salarios, los pagos por cortas, por recolección de la cosecha de café. Y eso pues generó un desempleo masivo generalizado que solo vino a ser esa llama que cae sobre un reguero de gasolina. Ahora, me nace esta pregunta y es que entonces habría que tratar de darle un contexto al pensamiento crítico y su origen, porque uno podría llegar a creer que la educación es lo que te da el pensamiento crítico, pero podemos ver que estas personas llegan a través de la falta de trabajo, a través de esta violencia institucional que venimos viendo de décadas y décadas y décadas y siglos. Entonces, aquí dos preguntas nacen. La primera es, ¿cómo era el contexto del pensamiento crítico en El Salvador? Y segundo, ¿estas élites tenían pensamiento crítico? Bien, aquí tenemos también un punto de partida de cómo vamos a definir el pensamiento crítico. Yo lo hago por oposición al pensamiento domesticado. El pensamiento crítico surge como una respuesta casi que natural frente a un proceso de domesticación ideológica del respeto de las instituciones del dominador. Claro, las condiciones materiales, las condiciones objetivas de explotación llevan a un proceso de concientización cuando yo, como explotado, me veo a mí mismo y veo al otro y encuentro esa disparidad. Veo los privilegios del otro y veo mi condición y cuál es mi futuro próximo, bien la muerte, bien el exilio. Ahora, este pensamiento crítico fue transmitido de diferentes maneras. Procesos educativos en suma mayoría, los cuales no siempre fueron procesos educativos formales, sino procesos educativos basados en la observación y decir, vaya, aquí está la diferenciación. Y aquí es donde vemos esa pregunta interesante. ¿Será que ese pensamiento crítico quedó en élites? Claro, la interpretación vanguardista de su momento, abanderada por el marxismo, llegó en su momento y venía en francés. El marxismo llegó a El Salvador en idioma francés y eran pocos obviamente los que podían convertirlo al español y entenderlo. Sin embargo, comenzó a interpretarse cada vez más a luz de las acciones que habían marcado pautas en la región centroamericana. Y es donde vemos el contexto claramente de la Revolución Mexicana, más que todo, que había condensado un montón de interpretaciones, categorías y análisis y filosófico en una frase: tierra
y libertad. Y eso fue entendido de una manera magistral por el campesino, quien estaba arraigado a la tierra y la cual se le había despojado. Es un proceso dialéctico y eso se estuvo concientizando y se estuvo entendiendo en los cafetales, en las huertas y desde luego que también en las universidades, cada cual con sus diferentes canales de comunicación, pero que llegó y se expandió y que estuvo en la palestra social. Eso es un hecho, porque ya lo que se mencionaba, la Federación Regional de Trabajadores en los años 20 logró identificar a una sola clase donde convergía el artesano, el obrero, el campesino, el indígena, el vagabundo. Todos formaban parte de una misma identidad de clase. Y eso fue posible gracias a diferentes categorías que ya se estaban socializando y discutiendo en el momento. Y así es el panorama en el que nos encontrábamos. No sé qué piensa Héctor de esto, pero yo veo las utopías. Tenemos el caso, por ejemplo, de Farabundo, una persona formada a nivel superior, fue a la universidad, aunque desertó, pero aparte muy viajado, vivió en Nueva York, estuvo con Sandino en Nicaragua y muy leído de marxismo. Pero por otro lado tenemos a Francisco Sánchez, ¿ya? Y letrado, pero que supo trasladar ideas abstractas del marxismo al lenguaje común. No sé qué piensa, doctor. Sí, primeramente el pensamiento crítico, las ideas filosóficas o categorías que bien ha explicado Joel, no están blindadas del todo, ¿verdad? Creo que siempre existen esos grandes pensadores que decidieron condescender o identificarse con una clase social que estaba invisibilizada, ¿verdad? El caso de Carlos Marx, que pues proviene de una formación privilegiada en las grandes universidades prusianas de aquel momento, con una educación prusiana y rebelde ante ella, ¿verdad? Opuesta completamente, llevó a hacer esas grandes síntesis, esas grandes tesis que permitieron, ¿verdad?, grandes revoluciones exitosas en el mundo, como la de 1917 por el partido bolchevique, la China de 1949, y etcétera, ¿verdad? Creo que ese tipo de síntesis, tanto el alfabetismo como la alta cultura o la educación general, están presentes en todas las naciones, ¿verdad? En este caso, la convergencia que existió en la conformación del Partido Comunista Salvadoreño, teniendo siempre, ¿verdad?, esos componentes que han llevado a partidos como el POSDR de Rusia, que es el antecedente del partido bolchevique, del Partido Comunista de Rusia o de la Unión Soviética, compuesto por intelectuales, por campesinos, por todos los que se identifican con la conciencia de clase, con una identidad de clase, y que definitivamente pues se logró convivir, ¿verdad?, con ese tipo de contradicciones, el que sabe más, el que ha estudiado y yo el que he trabajado la tierra toda mi vida, ¿verdad? Creo que cuando se llega a esa síntesis, y que creo que no se tienen esos diálogos que existieron en una isla del lago de Ilopango cuando se conformó el Partido Comunista, no se tiene cómo fue esa convivencia, esos diálogos, esos intercambios entre gente de diferentes procedencias pero identificadas por una misma clase social, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan revolucionario puede ser alguien que baja de la gran burguesía o de la pequeña burguesía hacia las clases sociales y se identifica con ellas, trabaja con ellas, se funde con ellas y piensa ideas para ellas, con alguien que ha nacido ahí, ¿verdad? Esa convergencia para mí debe ser bien valorada, ¿verdad? Y que Farabundo Martí tiene la figura, ¿verdad?, como uno de los grandes organizadores, no solo comunistas. Bueno, el propio Sandino lo etiquetó como el propagandista del comunismo, ¿verdad? En la región, todos esos viajes sirvieron y no se los quedó él, pues, no se quedó con la experiencia, sino que la replicó acá, dio su lucha, dio lo que tuvo que dar, ¿verdad? Y lastimosamente, pues fue una lucha truncada, ¿verdad? Fue un fracaso, pero un fracaso luminoso. Ok, y aquí me gustaría preguntar directamente sobre el papel, el rol que tuvieron Modesto Ramírez, Farabundo Martí, Francisco Sánchez en conectar estas ideas revolucionarias en la lucha campesina y obrera. Y añadiría yo a José Luis Barrientos también, que en su tiempo fue un hito como figura para las juventudes salvadoreñas y que lastimosamente ha quedado ahora perdido en la historia, la figura de Barrientos, quien era un gran agitador frente a la dinastía de los Meléndez Quiñones, que fue una dinastía realmente atroz, que se repartieron el poder entre familiares. Claro, ejemplo de las buenas costumbres morales de la sociedad salvadoreña. Pero en este contexto, figuras como ellos marcaron un traslape y marcaron que había otro rumbo. Se atrevieron, dieron el paso, rompieron el cerco, cambiaron el curso de los ríos mediante el ejemplo. Claro que nosotros lo que más recordamos de estas figuras no son solamente la de los libros, sino la apreciación y el sentimiento. Vivieron su momento, interpretaron su momento y tomaron acción y se creyeron lo que estaban haciendo. Creo que esa es una gran lección, porque ellos creyeron firmemente que lo que estaban haciendo estaban parados con 400 años de historia que pesaban en el lomo de los campesinos, de los cortadores de café y también de las mujeres, quienes no figuraron en ninguno de los libros de historias de ese momento. Pero aquí se va rompiendo los esquemas y eso fue lo que hicieron. Sentaron la base de una ruptura. Me gustaría preguntar algo. Yo sé,
Ya aquí viendo al pasado y la historia, creo que podríamos comprender una respuesta, pero me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Por qué creen que el pensamiento crítico es percibido como una amenaza para el Estado? Bueno, primeramente, si nosotros revisamos la historia tal cual, pues como se ha tratado de escribir, afortunada y quizás desafortunadamente por la academia exclusivamente sobre 1932, libros que casi son inaccesibles o que son muy ilegibles por los formatos académicos que exigen, ¿verdad? Las estandarizaciones de los textos en el mundo, ¿verdad? Pero es importante darse cuenta que las ideologías del comunismo, y ahí es su antítesis, ¿verdad? La política imperialista del anticomunismo, son una verdadera incomodidad para las potencias dominantes, ¿verdad? No solo para las clases dominantes en un país que tienen una política anticomunista como la tuvo el régimen militar de Maximiliano Hernández Martínez, ¿verdad? Sino que es prácticamente una doctrina social en boga, sociopolítica en boga, cultural, económica, etcétera, ¿verdad? Todos los países que se declararon comunistas o que hicieron revoluciones basadas en el marxismo-leninismo o en formas, ¿verdad? Antiburguesas de lucha, generaron esa incomodidad, ¿verdad? Una amenaza completa al imperialismo y a la clase dominante, de las potencias dominantes, ¿verdad? Entonces, el hecho que aparecieran formas de estudiar la historia, de estudiar la filosofía, como bien lo retrata Aníbal Ponce en Educación y Lucha de Clases, que un obrero era capaz de estar en las aulas universitarias como en el taller de martilleo, ¿verdad? O sea, todas esas cosas que logró documentar para darse cuenta, ¿verdad? De cómo era la diferencia educativa entre el imperialismo y el comunismo, era que esa polaridad general ejerciera, ¿verdad? Un choque constante, una guerra, ¿verdad? Que pues todavía no ha tenido su finalización, ¿verdad? Sigue siendo polarizado el mundo, pero que esa forma de reprimir el pensamiento crítico, de reprimir la prensa subversiva, una prensa que se tuvo que jugar en aquel momento la clandestinidad, ¿verdad? Para que no apareciera la Estrella Roja, el Martillo, etcétera, ¿verdad? Todas esas publicaciones que se realizaron en estos contextos eran un reflejo de ese pensamiento materializado, ¿verdad? Y basado, ¿verdad? También en una perfecta correlación de teoría práctica para que el campesinado, los estudiantes, los artesanos pudieran acceder a ella, ya sea que pudieran leer o no. Siempre existían compañeros que tenían la capacidad de sintetizar las ideas, de tener mentes privilegiadas, memorias privilegiadas, para dar a entender estas ideas ya un poco digeridas, ya un poco masticadas, ¿verdad? Ya un poco Claro. familiarizadas, para que las entienda el campesinado y que se una a la lucha, porque pues no podemos hablar de que todos los campesinos que se unieron a la insurrección se sabían el capital de memoria, ¿verdad? Pero entendían el extracto, entendían cuál era la motivación que ellos tenían para alzarse en contra de la dictadura, ¿verdad? Y lo entendieron muy tempranamente, que es lo que debemos rescatar de esto, lo loable de esa insurrección, que desde 1917 a 1932 no hay mucha diferencia de tiempo. Ok. Ahora, con esto que me están comentando, tengo esta duda. ¿Es el pensamiento crítico violento por naturaleza o es la respuesta del Estado lo que hace que la existencia del pensamiento crítico sea violenta? Una pregunta difícil. No es que el pensamiento crítico sea violento. El Estado es violento por naturaleza. El Estado es violencia, el Estado es corrupción desde el momento en que te cobra impuestos, por ejemplo. Pero se llaman impuestos porque se te imponen y querrás o no querrás tenés que pagar o te estás robando. Ahí nace la corrupción y una forma de violencia, una forma de estafa al productor de la riqueza, que es el proletario, el jornalero, el campesino. Ahora, el pensamiento crítico sería la némesis o la antítesis de la hegemonía y de la dominación del Estado, que no siempre necesariamente es violento. El pensamiento crítico, entendido como el cuestionamiento crítico de estas estructuras de dominación y de opresión, desata la respuesta violenta del Estado, iniciando un ciclo interminable. Entonces, el pensamiento crítico se vuelve una amenaza cuando está atado, como en el caso del 32, a ideologías que sí amenazan el status quo, en este caso atadas al marxismo y a las ideas socialistas de la época, que sí ponen en jaque las estructuras que se habían venido consolidando, como hemos venido viendo desde la colonia y durante el nacimiento del Estado salvadoreño. Entonces, como tú lo estás planteando, habría que acotar el hecho de que como tal el Estado salvadoreño históricamente y materialmente ha sido un Estado corrupto. Y violento, desde que está en manos de las élites criollas, cuyos intereses se contraponen a los intereses de quienes se ven dominados por esa estructura en manos de la clase dominante. Y es a este Estado al que te refieres cuando lo tildas de corrupto. Corrupto y violento. Exacto. Sí, sí, creo que se ha tipificado la idea de Estado de la que se está hablando, ¿verdad? Porque al final, pues hay este tipo de Estado burgués, Estado de la oligarquía o patria del criollo, es una forma en la que, como perfectamente lo ha redactado el compañero, domina sobre otra, ¿verdad? Es una forma en la que la ley
las legislaciones, los códigos, las formas en las que se distribuye la tierra políticamente, ¿verdad? Son diseñadas por la clase dominante porque es el pensamiento dominante el que persiste en la sociedad, ¿verdad? Entonces, como pues bien se diría en el manifiesto del Partido Comunista, y supongo que también el Partido Comunista salvadoreño en sus inicios lo entendió muy bien, ¿verdad? La ley es la voluntad de la clase dominante, ¿verdad? Este Estado se ha dirigido a voluntad y semejanza, deseos e intereses de la clase dominante, ¿verdad? Y que tiene, ¿verdad? En su forma militar y violenta, represiva, punitiva completamente e irracional en muchos aspectos, ese carácter de la clase dominante, ese carácter de la burguesía, ¿verdad? Entonces, es precisamente contra esto que figuras como, pues, Maestro Ramírez, Farabundo Martí e incluso, muy particularmente, Francisco Sánchez, ¿verdad? Se oponen y tratan de dar esa respuesta que ya, pues, en 1917, la Unión Soviética, posteriormente fundada, ya, pues, a través de sus satélites internacionales de ayuda, ¿verdad? De propagación, ¿verdad? Del comunismo, como lo son la ISR, la Internacional Sindical Roja, y el Socorro Obrero Internacional con su sede en Nueva York, ¿verdad? Los que dirigen de alguna manera, ¿verdad? O tratan de propagar o de investir de estas ideas principales que se pueden distinguir en la gran teoría socialista, ¿verdad? O teorías marxistas que impregnaron el imaginario de estas comunidades, ¿verdad? Y no hay que descartar tampoco el factor religioso, porque también las cofradías y religiosas, ¿verdad? Que se establecieron durante la época colonial, tuvieron un papel muy importante con la figura de Feliciano Ama, ¿verdad? Que también pues jugó una interesante labor al ser pues ejecutado públicamente, ¿verdad? Por sus actos de subversión, sus actos comunistas, ¿verdad? En términos muy generales, porque esa es la condena de la masacre, ¿verdad? Maximiliano Hernández Martínez justifica la masacre, la repelencia, la respuesta, la contestación que se le hace a esa insurrección, porque son comunistas, ¿verdad? Entonces, ese es el precio del comunismo, el anticomunismo asesino, el anticomunismo genocida. Ok, y con respecto a la convivencia del pensamiento crítico y el Estado, quiero regresar a esto. ¿Es posible que un Estado como el de entonces, y tal vez un Estado como el de ahora, pueda coexistir con el pensamiento crítico sin comprometer la estabilidad que considera, entre comillas, estabilidad del Estado? No, por la sencilla razón que es una dicotomía y el otro anula al otro. Es una respuesta, es lo que acabamos de decir en las anteriores participaciones, porque el Estado no puede fomentar a su propio sepulturero o deja de tener entonces su objetivo de dominación. Pero lo que puede tratar de implantar es un enmascarado pensamiento crítico, flexible y domesticado para mantener el orden o status quo. Y esta confusión genere la división. Y eso es al no identificar la radicalidad del pensamiento crítico. Y cuando hablo de radicalidad no hablo del extremismo, sino de afincarse en el verdadero origen del pensamiento crítico y cuál es su verdadero objetivo al cuestionar inclusive la existencia del Estado. ¿Qué tan importante fue la conexión entre las teorías marxistas y las condiciones locales para que el movimiento obrero y campesino se articulara entre los años 20 y 30? Bueno, primeramente, la llegada de estas teorías, de este pensamiento, de estos textos, que principalmente llegaron a las bibliotecas universitarias, bibliotecas académicas, a las cuales pues Farabundo Martí, como bien diría Jorge Arias Gómez, tuvo acceso, logra discernir algunas ideas e identificar las propias condiciones en que se encontraba la universidad, una universidad confiada completamente a la élite, ¿verdad? Es por eso que Farabundo, al provenir pues, de una familia pequeño burguesa, terrateniente, logra acceder a la educación superior y al mismo tiempo desencantarse de ella, ¿verdad? Ya existía en él esa forma de oponerse, una forma de pensamiento crítico que no era precisamente en un inicio totalmente opositor, ¿verdad? A una contradicción general que existía en los gobiernos de ese momento, en el status quo de ese momento, pero poco a poco fue evolucionando cuando él tiene la experiencia armada, ¿verdad? La experiencia del imperialismo en contra de la Segovia, en contra de la gesta armada de Augusto César Sandino, quien sí fue reacio al marxismo, pero que tuvo un excelente, ¿verdad? Desempeño guerrista, ¿verdad? En contra del imperio norteamericano, ¿verdad? Y esa fue una de las más grandes significaciones en la vida de Farabundo Martí, que lo llevan, ¿verdad? De alguna manera a separarse de Sandino, pero de no olvidarse también de su propia nación, ¿verdad? Ese exilio que sufre, los múltiples exilios que sufre Farabundo Martí a causa del marxismo, a causa de las ideas marxistas, eran una forma en la que el status quo de ese momento se oponía al pensamiento crítico, que hay pensamiento crítico pacifista, pensamiento crítico pro derechos humanos, pensamiento crítico de diferentes formas, ¿verdad? Que tratan incluso de renegar de la propia sociedad, ¿verdad? De enclaustrarse en una especie de
de vida ermitaña, pero que hay otras que sí verdaderamente tambalean el orden social hecho a imagen y semejanza de la burguesía, ¿verdad? Entonces, cuando la gente se da cuenta que, que estos libros dicen esto, que estos libros describen cómo yo vivo de alguna manera, ¿verdad? Se familiarizan estas ideas ahora consideradas colonialistas o occidentalistas, verdaderamente muestran evidencia de cómo yo vivo, ¿verdad? Cómo es la realidad salvadoreña en este momento y que y que de aparte me da una solución, ¿verdad? Que aparte me da una forma de cómo elevar esa estrella de la esperanza. Estoy en la posición y en la obligación de hacer una insurrección, de usar la violencia porque generan violencia en contra de mí, ¿verdad? En contra de una clase social mayoritaria y que al no tener, ¿verdad? Lastimosamente los recursos, lo hago con lo que puedo, ¿verdad? Y es lo que pasa en 1932. Ahora, me gustaría preguntar también sobre las mujeres y la participación que tuvieron en estos movimientos históricos. ¿Qué sabemos del rol de las mujeres en este despertar de conciencia en El Salvador? Definitivamente que hay una participación de las mujeres y me atrevo a decir que delante de cada hombre hay una mujer. Por ejemplo, con la gesta de Sandino, ahí está también Teresa Villatoro, quien era nacida en San Miguel, pero que lastimosamente la historia, incluso repetida desde la lucha, ha obviado, o más bien ha silenciado. Claramente aquí hay varios ejemplos en diferentes trincheras donde sobresalieron mujeres. Hablo de Prudencia Ayala, quien fue denominada como la Sibila Santaneca por atribuirle propiedades proféticas cuando en realidad era una analista política, pero en ese análisis crítico estaba cuestionando no solamente a la sociedad explotadora, sino también su matiz machista y que excluía a las mujeres de tener una voz pública. También tenemos ejemplos como Amparo Casamal-Hualpa, quien contribuyó a la divulgación de estas ideas con las sociedades de mujeres. Y claro, está también una de apellido Mujica, que fue una amplia agitadora y concientizadora en la parte occidental del país. Y no cuántas mujeres más que participaron, no solamente como propagadoras de la conciencia crítica, sino como formuladoras y también como altas cuestionadoras del mismo discurso que entablaron en su momento las luchas sociales, pero que seguían viendo de menos el papel de la mujer, quien, siendo la encargada del hogar, también estaba liderando una lucha revolucionaria y de manteniendo a esos ejércitos de campesinos que estaban proyectándose. Y ahora, para poder terminar este capítulo, me gustaría hacer la siguiente pregunta. Viendo la historia desde la perspectiva actual, ¿sigue siendo el pensamiento crítico una antítesis al status quo? Evidentemente que sí. Este gobierno, ¿verdad? Está construyendo una narrativa, ¿verdad? Está construyendo su propio pensamiento a través de sus enormes aparatos de propaganda que abarcan no solo el territorio nacional, sino el mundo, ¿verdad? Ante toda esa narrativa existe un pensamiento crítico, alguien que conoce la verdad o que conoce los hechos, no solo de una manera alta, sino de una manera baja, de la más baja contradicción que alguien puede encontrar dentro de ese discurso, cualquiera la puede desbaratar sin necesidad de tener un intelecto elevado, ¿verdad? O bien academizado, ¿verdad? Creo que cualquier tipo de narrativa que puede ser perfectamente refutada, sí es mentira, ¿verdad? Entonces, esa forma en la que el pensamiento crítico en todas sus facetas, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque no todos los pensamientos críticos que corren ahora, ¿verdad? Desde el pensamiento de la oposición, desde el pensamiento de la comunidad internacional, desde algunos colectivos, incluso los religiosos, no hablan de una manera desbaratadora completamente, ¿verdad? Que se derrumbe este Estado y se cambie desde abajo, ¿verdad? Sino que tratan de denunciar ciertas cosas que no les parecen buenas y siempre valorar alguna que sí está bien, ¿verdad? Pero no cambio nada con eso, ¿verdad? Simplemente trato de evidenciar, ¿verdad? Una contradicción, pero evidentemente un pensamiento crítico, quizás atribuirle también un término más, ¿verdad? Revolucionario, que le dé vuelta, que cambie, ¿verdad? El sistema de raíz o que intente de alguna manera arrebatar el poder en manos de la burguesía para pasarlo a manos del proletariado, sería el pensamiento más antitético, ¿verdad? Que puede oponerse a este gobierno. Mi respuesta es depende. Depende de varias aristas. El pensamiento crítico se antepone y cuestiona y propone alternativas, pero dependerá de la radicalidad y de la ideología que hegemonice este pensamiento crítico. El pensamiento crítico tuvo validez en el 32 por las desigualdades estructurales que todavía persisten. El pensamiento crítico tuvo validez contra el control militar, que ahora mismo persiste. El pensamiento crítico tuvo validez contra la censura, tuvo validez contra la persecución y contra la supresión de derechos, que hoy más que nada existe. El pensamiento crítico puede ser una herramienta que cuestione, mientras esa herramienta llamado Estado siga estando en manos de la clase dominante. El pensamiento crítico es una herramienta, pero dependerá de la ideología que hegemonice ese cuestionamiento, si es verdaderamente una amenaza
o si solamente es una antítesis tibia que se permita coexistir con el status quo. Bajo la misma línea, sigue siendo antitético y también sigue siendo legitimado como necesario en nuestra coyuntura mientras los problemas hacia los que arroja los principales cuestionamientos sigan existiendo, y por ello la necesitat de también hacer una metacrítica, de mantenerla bajo un sistema reflexivo, de someter a cuestionamiento las mismas ideas que estamos proponiendo. Capítulo 3. La tormenta política y el grito de desesperación. El pensamiento crítico había encendido una chispa que pronto se convertiría en incendio. Desde las calles de San Salvador hasta los campos de Izalco, el murmullo de la revolución crecía. Sin embargo, el poder establecido no estaba dispuesto a ceder. La represión se volvía más violenta y el clima social más tenso. La tormenta estaba a punto de desatarse. El Salvador, en 1931, era un país al borde del abismo. El pueblo había soportado décadas de gobiernos que, lejos de gobernar para ellos, parecía más interesados en mantener un pacto táctico entre las élites terratenientes. Los presidentes iban y venían, y muchos con discursos de cambio, pero la estructura del poder permanecía intacta. Las palabras que prometían el progreso se disolvían como humo en el aire. En medio de ese escenario apareció Arturo Araujo, un ingeniero con ideas reformistas que asumió la presidencia con la esperanza de transformar el país. Su victoria en las elecciones fue vista como un rayo de esperanza para las masas campesinas. Araujo prometía reformas agrarias y un alivio para los jornaleros que trabajaban de sol a sol sin apenas comer. Sin embargo, su presidencia fue breve y frustrante. Rodeado de gabinete incapaz de enfrentar la oligarquía, sus propuestas chocaban contra el muro de intereses económicos y políticos que no estaban dispuestos a ceder ni un centímetro su poder. Las élites salvadoreñas, respaldadas por las grandes productoras de café y apoyadas en silencio por Estados Unidos, no tardaron en actuar. Apenas un año después de su elección, el 2 de diciembre de 1931, el gobierno de Araujo fue derrocado por un golpe militar. Con este acto, el general Maximiliano Hernández Martínez tomó el control del país, inaugurando un régimen militar autoritario que se mantendría en el poder por las próximas décadas. Hernández Martínez, un hombre conocido por su obsesión con el control y su ferviente creencia en el esoterismo, no tardó en inaugurar un gobierno basado en represión. Se suspendieron las libertades civiles, se declaró estado de excepción y las Fuerzas Armadas recibieron carta blanca para sofocar cualquier síntoma de disidencia. Mientras tanto, el pueblo seguía hundiéndose en la miseria. La Gran Depresión de 1929 había desplomado los precios del café y con ello, miles de jornaleros quedaron desempleados. En los pueblos, la desnutrición se volvía tan común como el sol ardiente y en las ciudades, las filas de desempleados crecían como sombras interminables. En enero de 1932, el Partido Comunista Salvadoreño, liderado por Farabundo Martí, buscaba participar en las elecciones municipales y legislativas. Para los campesinos organizados era la oportunidad de comenzar un cambio desde adentro del sistema. Sin embargo, el régimen de Martínez tenía otros planes. En la región donde el PCS tenía mayor fuerza, las elecciones fueron suspendidas o los resultados manipulados. La desesperanza se convirtió en furia para los campesinos e indígenas. Los comicios fraudulentos fueron la gota que derramó el vaso. Ya no quedaban opciones pacíficas para hacer valer sus derechos. El descontento, que había estado acumulándose durante décadas, finalmente explotó. La chispa estaba encendida y el fuego de la insurrección no tardaría en consumir los campos y las ciudades de Occidente. En los días posteriores a las elecciones, los rumores de levantamiento se extendieron como un murmullo incontrolable. Los campesinos, organizados en pequeños consejos, comenzaron a afilar sus machetes y a preparar sus escasas armas. La indignación era más fuerte que el miedo y la lucha por la dignidad estaba a punto de comenzar. Y comenzamos con el último capítulo de este episodio. Comenzamos con esta pregunta. En 1931, Maximiliano Hernández Martínez suspendió los derechos civiles bajo el argumento de mantener el orden. ¿Cómo influye estas medidas en la consolidación del poder de su régimen? Para desarrollar esta idea voy a traer a mención dos experiencias. La primera es de los Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001 cuando se dio el atentado a las Torres Gemelas, so pretexto de poder iniciar una invasión en Medio Oriente, pero que funciona de la siguiente manera. Es decir, el gobierno norteamericano, la administración norteamericana le dice al pueblo norteamericano: tenemos una amenaza de terrorismo, entrégame tus derechos que yo te voy a proteger. Es más, no solo te voy a proteger de una amenaza al territorio estadounidense, voy a ir y voy a destruir a mis enemigos más allá de mis fronteras. El otro ejemplo, el caso del 2000 con el régimen de excepción, después del 2020, 2021,
cuando el gobierno salvadoreño le dice al pueblo salvadoreño, tenemos una amenaza terrorista de estos grupos que operaban en El Salvador, entonces entregame tus derechos que yo voy a poner orden. Martínez hace algo parecido. Martínez dice, tenemos una amenaza comunista de orden internacional, me entregan sus derechos y yo los protejo de esta amenaza. ¿A quién se lo dice? Obviamente a los terratenientes y a las élites. ¿Qué le posibilita a Maximiliano Hernández Martínez suspender los derechos? Consolidar su poder. Es decir, anular a la oposición, censurar a la oposición, exterminar a los grupos en pugna, en este caso el pueblo indígena, y eso le permite consolidar su poder durante toda la década y muchos años más, que en ese periodo del martinato hay que decir que después de la matanza hubieron muy pocas expresiones de resistencia debido a las dimensiones y al temor y al pánico que infundió entre la clase gobernada todo este tema de la matanza de 30.000 indígenas. El establecimiento de estas figuras sigue la línea de un recurso terrorista, un recurso del terror en el cual, pongámonos a pensar cómo lo vivió la población en su momento. No puede salir de sus casas. Y ahí yo me remonto con otro paralelismo a Éxodo 11, cuando una de las plagas que es enviada sobre el pueblo de Egipto es la muerte de los primogénitos. Y ahí, de esa población egipcia temerosa, con el terror de perder a sus hijos, se aísla. Y recordemos que esa sombra de muerte pasaba por aquellos hogares que no tenían la mancha de la sangre roja del cordero, y aquí era al revés. Esa sombra de muerte iba a todas esas casas donde estaba pintada la mancha roja del comunismo internacional que había satanizado el régimen de su momento. Efectivamente, el imperialismo norteamericano y todos los enemigos del comunismo internacional, ya instaurada la Unión Soviética, al menos a las fechas de 1932, 10 años de haberse fundado, con la integración de muchos países cercanos a Rusia, es una evidente amenaza para los intereses expansivos, ¿verdad?, del imperialismo norteamericano. Ahí sale pues la famosa doctrina anticomunista de refrenar el comunismo en todos los países cercanos al territorio norteamericano, y pues claro, de México hacia el sur, esos países estaban influenciados por el fantasma del comunismo, ¿verdad? Entonces, en este caso, suspender libertades civiles o derechos civiles, manipular los derechos constitucionales vendidos, tanto religiosa como estadísticamente sacros, que no pueden ser violentados, ¿verdad? Y que cuando es elegido un presidente está jurando ante la Constitución de que no la va a romper, de que no la va a corromper, de que está al servicio del pueblo salvadoreño, pero obviamente, como bien dijo Paloma, ¿verdad? Ese presidente está al servicio de la oligarquía, al servicio de la clase terrateniente. Y esa constitución es de la clase terrateniente, que a manera de perturbaciones emergentes o excepcionales, de que ese orden, de que ese status quo se corrompa, en este caso por la amenaza comunista, la amenaza de la Federación Regional, la amenaza del Socorro Rojo Internacional, la amenaza del Partido Comunista, de las cofradías, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todas se integraron en un movimiento que pretendió ser unitario, que pocas veces se ha visto en la historia del país. Es evidentemente un enemigo a estigmatizar y a definir. Y es precisamente todos esos paralelismos, esas rimas históricas que existen hoy con respecto al régimen de excepción, y a identificar a un enemigo común, a un enemigo público, para justificar que las políticas penitenciarias, que las políticas de la masacre, que las políticas de militarización de todo el territorio, del control territorial, sean justificadas en base a que hay una amenaza que nosotros no somos capaces de defendernos como civiles, ¿verdad? Como sociedad civil. Maximiliano Hernández Martínez entiende muy tempranamente esto. Su gobierno, altamente asesorado, pues tiene esa cualidad de mantenerse durante mucho tiempo en el poder, por voluntad divina, ¿verdad? Por voluntad que le otorga la clase dominante, de reprimir la amenaza comunista al verse completamente capacitado, de reforzar el ejército, de reforzar la publicidad y la propaganda, de reforzar los shows de pan y circo, porque se hacen juegos centroamericanos también en El Salvador en aquella época, se hacen muchos conciertos, se hizo en 1932, ¿verdad? En el mismo año una conmemoración al gran poeta Goethe, ¿verdad? Eso lo dice Rafael Ara Martínez, ¿verdad? Que después de toda la masacre, en la Universidad de El Salvador, que debía ser la cuna del pensamiento crítico, la cuna del pensamiento para la gente, para las masas, se estaba celebrando al gran poeta, ¿verdad? El gran poeta germano, ¿verdad? El opuesto de Dante, ¿verdad? De Dante el católico, Goethe el protestante. Entonces, ese dogma, ¿verdad? Esa forma de justificar que se persiga, que se mate al campesino porque es comunista, se tuvo un precio muy alto, ¿verdad? Un precio de 30.000 gentes, que posteriormente, pues, los vivos que quedaron, ¿verdad? Como diría Roca,
sufren una marginación completa, ¿verdad? Que tarda mucho tiempo en reivindicarse, en reidentificarse. Ahí son los hechos de 1944 y otras luchas posteriores que tuvieron ese mismo efecto, siempre reivindicando 1932 como un faro, ¿verdad? Como un punto de referencia. Nosotros nos entendemos con esta gente que luchó y por eso nosotros estamos levantándonos, ¿verdad? Ya sea con diferentes tipos de suerte, diferentes tipos de resultados a través de la historia. ¿Y qué tan eficaz fue este régimen de Hernández Martínez en su intento de silenciar las voces disidentes con estas medidas? ¿Qué fue lo que logró con esta estrategia? Su eficacia, duele decirlo, pero su eficacia fue del 100% a la hora de reprimir con un costo de 30.000 muertos. Y que más allá del costo en vidas, hablemos de un etnocidio completo, porque más allá de que hasta el día de hoy sobreviven descendientes, pipiles en estas regiones, pero no sobrevive su lengua, no sobrevive su gastronomía, no sobrevive su vestimenta, no sobrevive esa vinculación ancestral con la tierra. Entonces, va más allá de una masacre física o biológica, sino que también se masacra una identidad. De manera que a la hora de silenciar, a la hora de censurar, a la hora de reprimir, considero que Martínez fue 100% eficaz para pesar nuestro, pero también con honor, ¿vea? A todos estos miles de campesinos que aún sin la preparación militar, aún sin los recursos estratégicos y aún a sabiendas de que iban a hacer el mayor sacrificio, que es entregar su vida, no desistieron. Sí, yo tengo una posición distinta, no encontrada, pero sí complementaria. ¿Para qué fue eficaz toda la matanza y el genocidio de 1932? Si yo dijera que fue 100% eficaz, no estuviéramos en este momento hablando del genocidio de 1932, tal como la propuesta de Galileo Galilei frente al terraplanismo, y sin embargo se mueve. Ahora estamos aquí recordando una fecha que no solamente es un número, sino es el símbolo de que a pesar de la muerte de una política terrorista, todavía queda el recuerdo. Y en ese recuerdo está el ejemplo, y sobre ese ejemplo está la victoria de no pereceder frente al tiempo de la historia de la justicia. Efectivamente, esas medidas tenían un objetivo principal, un objetivo político, un objetivo de clase, ¿verdad? Un interés de clase, movido por las diferentes formas en que se utilizó el Estado, sus aparatos militares y su sofisticación total, ¿verdad? Arrancar, ¿verdad? Del imaginario lo que se conoce como etnocidio, ¿verdad? Lo que se conoce como identidad indígena, lengua, costumbres, etcétera, ¿verdad? Yo creería que no se perdieron del todo. De alguna manera no era efectivamente una masacre anti-indigenista, ¿verdad? O anti-indígena, ¿verdad? Era anticomunista, ¿verdad? Tenía su objetivo clave en evitar que se organizara el pueblo, ¿verdad? De evitar que se organizaran los campesinos. Si bien existía un terror, ¿verdad? Y una política que los marginaba, no los marginaba precisamente por ser indígenas, sino por pertenecer a la clase que se rebeló, porque el folclore despertó en ese momento, ¿verdad? El propio logo de los Juegos Centroamericanos es un indio, el indio Atlacatl. El indio Atlacatl, pues, fue mal interpretado históricamente, ya se ha comprobado, ¿verdad? Que no se refiere a un personaje heroico, ¿verdad? Pero es adoptado por este régimen, incluso está consignado en el Palacio Nacional, ¿verdad? Como un símbolo de aquella, de un rescate histórico, ¿verdad? De una reinterpretación, de una resemantización del significado originario de la nación, y que muchos intelectuales en aquella época, pues, ya sea por terror o por falta o por coincidir, ¿verdad? Con las ideas dominantes, deciden adoptarla y propagarla, ¿verdad? Como es el caso de la música folclórica, de la investigación histórica, que intentaba poner al indio o la imagen indígena como una imagen amigable al régimen, ¿verdad? Después de haber hecho evidentemente muchas masacres, ¿verdad? Hay muchos periódicos en los que se dice que, periódicos obviamente oficialistas, en que las fosas comunes ya estorbaban la salud pública, ¿verdad? No decían, miren, se mataron a tanto, ¿verdad? ¿Por qué cuánta injusticia? ¿Por qué tanta persecución? No, hiede demasiado cómo huelen esos muertos, hiede demasiado cómo huelen esos indios, ¿verdad? Esa forma de doble rasero, ¿verdad? Por un lado sí ha masacrado a campesinos indígenas, pero por otro lado realza otra imagen, ¿verdad? Que no proviene precisamente de ellos, sino que es una imagen que a mí me favorece. Y resaltando un poco esta figura de Maximiliano Hernández Martínez, ¿qué podemos decir de su ideología política? Entiendo yo que estaba sentado muy próximo a estas ideas europeas que estaban resonando como el fascismo. De hecho, 1932, la masacre de 30.000 indígenas, y 1933, la puesta en marcha del primer centro de concentración nazi en Europa. Bueno, es interesante ese paralelismo, históricamente muy, muy cercano, muy concatenado. Es una de las muestras que el imperialismo, una de las caras más vergonzosas del imperialismo, más atroces, creo que
formas en las que intentó hacer frente, una de las formas en las que intentó hacer frente al comunismo, una política de terror, cuando ya no puedo refrenar la propaganda o la avanzada efectiva que tiene el comunismo y su adopción en países colonialistas de tercer mundo o sur global, ¿verdad? Tienden a crecer, tienden a crear, ¿verdad? Partidos comunistas en todas partes. El nacionalsocialismo alemán surge como una alternativa para erradicar de una manera extremadamente violenta, con muchas libertades desde la cúpula, desde la élite gobernante en contra de la población civil, e identificar un enemigo común, un enemigo público internacional, que sería el comunismo, ¿verdad? Entonces, la mayoría de gente que fue evidentemente pues asesinada, ¿verdad? En grandes cantidades en los campos de concentración alemanes, eran comunistas eslavos, ¿verdad? Comunistas judíos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Clases sociales vinculadas a la ideología opuesta al fascismo y que de muchas maneras, de muchos modos, ¿verdad? Se trata de ocultar, ¿verdad? Evidentemente muchos italianos también pues fueron acusados de ser partisanos y evidentemente muchos de ellos fueron partisanos a manos de Mussolini, ¿verdad? Que son una de las otras, que es otra de las expresiones que en la península itálica, con tal de reprimir, ¿verdad? La alta presencia del comunismo, de la organización socialista en la región, encuentran en el fascismo, encuentran en ese dogma extremadamente violento que realza una figura nacional, una idea de nación extremadamente burguesa, muy radical y muy fuerte, que siembra el terror a gran escala y que modifica las herramientas de la guerra para exterminar en masa, ¿verdad? Ahí tenemos a Stalingrado, ya tenemos a Guernica, ciudades completamente bombardeadas por regímenes fascistas, ¿verdad? Y que si bien pues aquí es una expresión en 1932 a pequeña escala de lo que fue Guernica o de lo que fue Stalingrado, no hay duda de su correlación, ¿verdad? El mismo Maximiliano Hernández Martínez tenía ideas muy radicales con respecto al esoterismo, a la teosofía, ¿verdad? Sobre cómo justificar, ¿verdad? La existencia de una raza superior, de una forma de vida superior a otra que merece ser completamente exterminada, y la mía, que se persista superviviente, ¿verdad? Porque soy superior. En su opinión, ¿puede una democracia garantizar el equilibrio entre seguridad y libertad? ¿O la seguridad siempre será un argumento para restringir los derechos? Depende de qué tipo de democracia y depende de qué seguridad estamos hablando. En el contexto de la democracia representativa, donde los ciudadanos delegamos el poder a representantes mediante el montaje de elecciones, lo veo difícil. Hablemos entonces de una democracia obrera, de una democracia de acción directa, y entonces hablemos de qué tipo de seguridad hablamos, porque la seguridad es seguridad alimentaria, seguridad en salud, seguridad de educación, o la seguridad de poder circular libremente sin que te asalten, sin que te extorsionen. ¿De qué tipo de seguridad estamos hablando? Entonces, la democracia directa, la democracia popular, me parece que está en condiciones de garantizar la seguridad porque ataca las causas estructurales que generan la inseguridad. Es decir, hablemos de educación, hablemos de nutrición, hablemos de salud, hablemos del elevamiento de la conciencia, hablemos de autonomía, de autogestión, de democracia directa y participativa. Y entonces podemos hablar de garantizar los diferentes tipos de seguridad que existen. Con respecto al papel del pensamiento crítico, ¿cuál es el papel del pensamiento crítico y de los movimientos sociales en la construcción, o más bien contrarrestar las medidas represivas que justifican la suspensión de derechos? Pienso que juega un rol fundamental, así como un faro en el Pacífico lo fue el volcán de Izalco en 1932, en la medida que ilumina hacia dónde tienen que ir los movimientos, principalmente cuestionando si es necesario la suspensión de los derechos fundamentales, o aún si es necesaria una matanza tan grande que se hizo y encubrirla para garantizar la seguridad, y de quién, en este caso, de la clase dominante. Pues creo que la pregunta se responde sola, pero esa pregunta es la que tiene que irse haciendo en el camino de una forma mayéutica hasta llegar a las razones fundamentales, generar la conciencia y redireccionar el camino que lleve hacia el meta fundamental, que es la construcción de una democracia real, de una democracia popular, de una democracia que no se enjuague únicamente con el voto, sino que tenga la participación de verdad de las personas, de todos los estratos, de todas las capas de la sociedad en las decisiones fundamentales para orientar la vida política de las sociedades. Para poder terminar este capítulo, la última parte de este episodio, en la que empezamos a ver el ascenso, la escalada de violencia que llevó el 22 de enero de 1932, me gustaría preguntar, ¿es la suspensión de derechos un síntoma de un Estado débil que no puede gobernar por consenso, o es una muestra de fuerza destinada a perpetuar la desigualdad? En un primer momento, suspender derechos civiles de una manera extraordinaria o de una manera excepcional es una indicación de que una desigualdad no está siendo controlada.
de que incluso teniendo el poder centralizado, el poder en manos de un partido, ¿verdad? En este caso, de 1932, el partido laborista era el de Arturo Araujo, ¿verdad? Que tenía tendencias progresistas de la forma sindicales de los sindicatos amarillos de Londres, ¿verdad? Vendían esas ideas de progreso, ideas de seguro social, de bienestar social, son de repente desbaratadas, ¿verdad? Inconclusas, ¿verdad? No se logran sintetizar porque no eran los intereses de la élite y tampoco los intereses del imperialismo en aquel momento. Por tanto, no son un síntoma de un Estado débil. Evidentemente, la misma dictadura oligárquica reconoce que hay una amenaza y que hay intereses que tiene que asegurar y por tanto se siente con la libertad porque pues la Constitución es una carta escrita por ellos para delimitar, ¿verdad? Los derechos los pocos derechos que se le consignan a la población en general, ¿verdad? Las clases sociales bajas, a las clases sociales productoras que no tienen en sus manos el poder político del Estado ni tampoco los medios de producción y tampoco la decisión sobre la riqueza. Entonces, cuando 1932, el enero de 1932, se ve evidente que la participación parca, poquísima, ¿verdad? Reducida que tiene el Partido Comunista de llegar a obtener una alcaldía o una diputación, se vuelve completamente imposible porque está generando verdadero entusiasmo y verdadera simpatía entre las masas votantes, es de inmediato eliminada, ¿verdad? De inmediato impedida, frustrada, y ellos entienden que no es el método para asegurar sus intereses administrados por un Estado que no responde a las formas petitorias que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, usan la fuerza, utilizan, ¿verdad? La insurrección como una de sus herramientas de lucha, que también están reconocidas en las constituciones, ¿verdad? Una insurrección que desmembre el Estado porque el pueblo reconoce que no está cumpliendo con los verdaderos objetivos constitucionales y tiene su derecho a la insurrección, etcétera, ¿verdad? No se trata de una insurrección a seca, ¿verdad? Sino que evidentemente surge desde los consensos populares, desde los pequeños soviets, ¿verdad? Que se instauran en los consejos obreros, consejos campesinos, para dialogar cómo va a ser la solución que nosotros diseñaremos para oponernos a este sistema. Entonces, 1932 es la insurrección, las manos del explotador ATA. 1932 es la masacre, una fosa común para la historia. Suspender derechos, militarizar, censurar, tienen un objetivo claro: encubrir y respaldar la desigualdad, continuar con las instituciones resultantes del despojo, de la desigualdad estructural, de la injusticia, y valdrá la pena buscar también paralelismos con el presente. ¿Y por qué un Estado se ve empujado a restringir derechos, a censurar, a aplastar oposición, a excluir espacios de participación, a entregar recursos naturales? ¿Y por qué eso pasó en el 32? ¿Por qué sigue pasando hoy? ¿Por qué pasa en otras regiones del mundo? Pienso que es una pregunta interesante que vale la pena discutir, y quiero dejarle a la audiencia la inquietud a reflexionar sobre este tema, porque considero que pareciera un ciclo interminable que se repite. Reorientando, la suspensión de derechos de las mayorías populares es un síntoma de un Estado fuerte que no necesita gobernar bajo el consenso para imponer los intereses traducidos como los derechos de una minoría. Por tanto, lo anterior es una muestra de una fuerza que manifiesta la perpetuación de una desigualdad, pues los derechos de una minoría son los que prevalecen sobre los derechos de una mayoría. Y con eso estamos terminando el capítulo 122 de este especial sobre 1932. En el siguiente episodio vamos a abordar los hechos y los efectos que dejó 1932 en la cultura, historia y política de El Salvador. Nos escuchamos pronto.